ejercicio nos piden dependiendo de tres condiciones, ver cuál va a ser la más fácil atrapar hasta la más difícil hacer un escala. Como opción A nos ponen que debe ser, que tengan la misma rapidez que la pelota de reo, o sea, ambas pelotas deben tener la misma rapidez. Entonces, yo puedo decir que dependiendo de la cantidad de movimiento, yo me voy a hacer para resolver el ejercicio dependiendo de la cantidad de movimiento. Si la cantidad de movimiento va a ser igual, el impulso que debe ejercer el cuerpo o la persona para poder efectuar la pelota debe ser el mismo, ¿ya? Y si va variando, obviamente va a ser mayor o menor que la otra. Entonces, tengo el momento lineal del primer cuerpo, que es la pelota de béisbol, y el momento lineal de la pelota número 2, que es la pelota de gimnasia. Ahora, me dan los datos de que la pelota 2 va a ser 10 veces más pesada que la pelota 1, entonces yo puedo ponerla en términos de masa 1. Esta va a ser la masa 1 por su velocidad. Y aquí en cambio va a ser la masa 2 por su velocidad. Ya, en el A nos dice que debe ser la misma rapidez que la pelota de béisbol, entonces van a ser la misma rapidez, la misma velocidad. Y de ahí parto, entonces tengo que la masa 1, velocidad 1, seguirá siendo igual, y aquí en cambio la masa 2 la reemplazo por 10 veces la masa 1. Ahora, esto, el momento lineal de la pelota 1 va a ser igual a masa por su velocidad, que es lo mismo que está acá. Entonces yo puedo decir directamente que el momento lineal de la pelota 2 va a ser 10 veces el momento lineal de la pelota 1, cuando tienen la misma rapidez. En cambio, cuando es en la literal B me pone en cambio que tengan la misma cantidad de movimiento. Entonces, P1 va a ser igual a P2. Entonces ahí realmente no tengo que hacer calcular nada más. En el C en cambio me dicen que debe tener la misma energía cinética. Entonces, K1, que va a ser la pelota número 1, va a estar dada por 1/2 de su masa por la velocidad al cuadrado. K2 va a estar dada por 1/2 de su masa por velocidad al cuadrado. Ahora, como tienen la misma velocidad, yo tranquilamente puedo igualar las ecuaciones. Queda 1/2 de masa 1 por velocidad 1 al cuadrado igual a 1/2 de masa 1. Pero aquí ya le pongo directamente la equivalencia masa 1 con respecto a la masa 2 con respecto a la masa 1 por la velocidad número 2 al cuadrado. Simplifico términos y me queda que la velocidad 1 al cuadrado va a ser igual a 10 veces la velocidad 2 al cuadrado. Ya. Yo saco aquí la raíz y me queda velocidad 1 va a ser igual a la raíz de 10 por velocidad 2. Tengo con respecto a las velocidades, me paso de nuevo al momento lineal en P1 y en P2. En P1 va a estar dada la masa 1 por la velocidad 1, y aquí cambio la masa 2 por su velocidad respectiva. Ahora, yo puedo aquí recoger y reemplazar aquí directamente, y me queda que la masa 1 va a ser igual por la raíz de 10 de la velocidad 2. Acá en cambio va a ser 10 veces la masa 1 por la velocidad 2, obviamente. Ya. Teniendo esto, yo pongo la ecuación como tal. M1 raíz de 10 B2. Agarrando los términos. Raíz de 10 más A1. P2 va a ser igual a 10 M1 B2. Entonces, como esto es equivalente, yo puedo hacer una igualación de términos. Quedándome aquí raíz de 10 P1 sobre raíz de 10 va a ser igual a P2 sobre 10. Y despejando me quedaría en cambio que P1 va a ser igual a ya. Me quedaría esta ecuación. Ya tengo las referencias. Entonces, la pregunta en sí es, clasifique estas opciones de la más fácil a la más difícil de atrapar.
con respecto de la pelota grande pesada que se pone hasta allá. Entonces, en la opción A tenemos que el P2 va a ser 10 veces mayor que P1. ¿Ya? Este es con A. En B tenemos que P2 va a ser igual a P1. Y en C tenemos que P2 va a ser igual a la raíz de 10 de P1. Ya. Entonces, haciendo por escala, este número, este valor va a ser mayor que este. Y este va a ser mayor que este. Entonces vendría así. Concluyendo que la respuesta que de menor a mayor dificultad vendría a estar dada por B, luego C y luego A. Ahora sí. La segunda, en el ejercicio número 1, nos pide encontrar la velocidad del agua con la que es expulsada para que el calamar tenga una velocidad de 2.5 metros sobre segundo. Para resolver este problema usamos lo que es la conservación de la cantidad de movimiento, que es igual a masa por velocidad del calamar más la masa, la velocidad del agua, como es un sistema, igual inicial, más la masa, la velocidad del calamar final, más la masa de la velocidad del agua final. Como ambos están en reposo al principio, no va a haber velocidad inicial. Entonces tenemos que la masa del calamar por la velocidad del calamar más la masa del agua por la velocidad del agua final, toda esta final va a ser igual a 0. Reemplazando tenemos la masa del calamar, que es 4.75, la velocidad del calamar, que es 2.5, más la masa del agua, que es 1.75, más la velocidad del agua final, que es la que queremos despejar. Despejamos la velocidad del agua y nos da 18.88 dividido para 1.75, lo que viene a dar velocidad del agua final es igual a 6.79 metros sobre segundo. Para el segundo literal nos pide la energía cinética que genera el calamar. Para la energía cinética que genera el calamar tenemos la energía cinética del calamar, que es igual a 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. Tenemos 1/2 de la masa del calamar, que es 4.75 por la velocidad del mismo al cuadrado. Y tenemos que la energía cinética del calamar es igual a 14.84. Y si queremos sacar la otra del agua, es igual a 1/2 de la masa del agua por la velocidad del agua. Y tenemos que es igual a 55.3. ¿Cuáles eran las iniciales de la energía cinética? ¿Mande? Las iniciales de la energía cinética. Las iniciales. Iniciales. No las iniciales, la magnitud, la de esa. La magnitud es de... 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. No. Los símbolos que van como metros, segundos. Las magnitudes. Y eso es todo. Ya, bueno, vamos a proceder a hacer el problema 2. Vamos a hacer directamente lo que nos piden, que es calcular la velocidad con que baja el bloque apenas este se está moviendo. Lo vamos a hacer por mediante de lo que es cantidad de movimiento lineal. La misma cantidad de movimiento lineal al inicio debe ser igual al final. ¿Qué tenemos al inicio? La masa, las dos masas con velocidad, pero este es obvio, va a ser 0 porque no vamos a tener una velocidad al inicio. ¿Qué tenemos después? La masa 1 con la otra masa y con lo que nos piden, la velocidad del bloque, la velocidad de la masa 1
sobre la otra masa. Bueno, como dije previamente, esta cantidad de aquí va a ser igual a 0, porque no hay movimiento. Lo tenemos aquí. Bueno, al multiplicar todo esto, sabemos que como al inicio también es 0, y ya despejando todos, nos va a quedar esta ecuación de aquí. Bueno, como tenemos la velocidad del primer bloque, que es 0.5, la masa del bloque 1 y la otra 3, nosotros al reemplazar todo vamos a tener que la velocidad en x va a ser igual a 2i, a menos 2i. Bueno, esa es la velocidad que tenemos en la componente x con respecto del bloque m minúscula con el bloque m mayúscula. ¿Cómo sacamos la otra componente en y? Fácil, por tangente de 60 y las componentes que tenemos aquí. by sobre 2, que vendría a ser bx, ¿no? Bueno, y reemplazando todo, nos va a quedar menos 2 raíz de 3. Y para comprobar cuál es la velocidad con la que se desplaza, podemos utilizar lo que es bien Pitágoras, que nos va a salir una velocidad igual a 4, o la hacemos por seno de 30. Tenemos el valor de x, el valor de y que vendría a ser seno de 30, despejamos la b y lo que nos va a dar es el mismo resultado, 4, y con eso queda concluido el ejercicio. El problema 3 me dice que un hombre está dentro de un velero, el velero va a tener 70 kilogramos y el hombre 70 y el velero 60. Después el hombre se lanza hacia un costado con una velocidad v. El literal A nos pide la velocidad final del velero con respecto al lago, o sea la velocidad 2, o sea velocidad índice sub 2. Ya. Entonces, la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. En el instante antes de que el hombre se tire, vamos a tener la masa 1 más la masa 2 por la velocidad del velero. Y en el tiempo, el momento después, vamos a tener ya dos velocidades distintas, en donde van a aparecer la masa 2, que es la velocidad 2, que es la velocidad del velero, y la velocidad 1, que será la del hombre, con sus respectivas masas. Entonces aquí nosotros lo único que vamos a hacer es reemplazar valores 70 más 60, que son las masas, por la velocidad inicial a la cual iba el velero, que era 3i, igual a 60, que es la velocidad, la masa del velero, por la velocidad del velero, que va a ser v sub 2, igual más 70, y ya. ¿Y cuál va a ser la velocidad 1? Va a ser la j más la velocidad del velero. Algebraicamente sumamos, multiplicamos, aquí no sé, bueno, va a pasar acá con signo negativo, esto se va a multiplicar, y estas dos b, velocidades 2, van a ser factor común, sí. El 130 pasa a dividir acá, y total nos va a quedar una velocidad 2 de 3i menos 0,54 j metros por segundo. Bueno, anteriormente nosotros hemos despejado la velocidad 2, que sería la del velero con respecto al lago. Ahora vamos a hacer la velocidad 1, que sería la velocidad del hombre con respecto al lago, y esto va a ser igual a la velocidad del hombre con respecto al velero, más la velocidad del velero con respecto al lago. Entonces, la velocidad 1 es igual a j más la velocidad del velero, que es 3, y la velocidad que sacamos anteriormente, menos 0.52. Algebraicamente me quedaría que la velocidad 1 sería 3i más 0,46j. Con respecto al literal C, la energía antes y después. La energía cinética antes sería la masa total de la suma de las dos por la velocidad a la que iban inicialmente, y nos queda 585 joules. La velocidad después ya vendría a estar dada por las dos partes, que sería la del hombre y la del velero, y en total nos queda 602,58 joules. Entonces, ¿qué podemos notar? Que antes había menos que después, o sea que el sistema ganaba energía.
La posición del segundo pedazo justo en el instante que el primer tiene suelo. Bueno, aquí ya está resuelto el literal. Voy a proceder a explicarles. Bueno, aquí se aplica lo que es referente al centro de masa. El tiro inicialmente parte con una velocidad de 30 metros sobre segundo con una inclinación de 30 grados. Ya. Dice que en el punto, en instante 2 segundos, el proyectil o la partícula se separa en dos pares iguales. Y en el punto en el instante 2.5 segundos, una parte del proyectil va a caer en el centro de la distancia media donde normalmente hubiera recorrido la partícula en sí. O sea, por ejemplo, esta es la distancia completa, en el punto medio va a caer la partícula. Ahora, por ende, nos pide hallar es la posición del segundo pedazo en el mismo instante. Bueno, ¿cómo la sacamos? Procedemos a aplicar lo que es en sí las coordenadas del centro de masa. En X el centro de masa va a estar dado por la masa 1, que va a ser, tanto esta como esta van a ser la misma masa porque son en dos partes iguales. Por lo tanto, las masas van a ser las mismas. Cada una, la masa 1 se va a multiplicar por esta posición en la cual se encuentra, y la masa 1, que la acá, va a ser la posición que se va a encontrar ella, ya dividida para la suma de las masas. Ahora, en un tiro parabólico, el centro de masa siempre va a estar constituido por el mismo tiro. Si en un punto la partícula se separa en dos partes, el centro de masa siempre va a ser el recorrido que tendría normalmente. Entonces, va a ser en este punto va a ser el centro de masa. Asumamos que es el verdadero. Ahora, esta 64.95 va a ser la posición original a la cual va a estar sujeta la partícula en 2.5 segundos. Que acá están los cálculos respectivos y por eso sacamos el 2.5, va a estar en esa posición en X. Ahora, como las masas son las mismas, yo aquí saco factor común y simplifico, quedándome que directamente 1 y aquí como son 2, me queda un múltiplo de 2 para la masa. Ahora, ya teniendo esto aquí, despejamos tranquilamente la posición 2, que es la posición en X de la partícula de la segunda partícula en el instante de 2.5, que nos viene a dar el 90.15 en lo que es el eje de las X. Con Y hacemos lo mismo. Tenemos que el centro de masa en Y va a ser dada por la misma masa, cada una multiplicada por su respectiva posición en Y. En la masa 1, o sea, la primera partícula aquí va a estar en una altura de 0. Por lo tanto, al tener 0 aquí, la eliminamos y no la vamos a utilizar. En la parte de acá, en cambio, vamos a buscar la altura número 2, que va a ser la partícula en el instante de 2.5. Bueno, sacamos un factor común con el denominador y nos queda en cambio Y2 dividido para 2, y 6.875 va a ser la altura respectiva en la cual va a estar el centro de masa originalmente en el instante 2.5. Ya con estos valores despejamos Y2 y nos va a salir 13.75. Ya. Esta va a ser la altura en Y de la segunda partícula. Ya teniendo las coordenadas tanto en X como Y, podemos proceder a decir que el segundo pedazo se encuentra en la posición 90.15 en Y y 13.75 en J metros. Ya. Bueno. En el interior de nos piden hallar la energía cinética del proyectil justo antes de explotar. Bueno, ya teniendo anteriormente los valores, tenemos que la energía cinética va a estar dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya. Suponemos que aquí no nos dan una masa, pero con una suposición nos podemos, vamos a trabajar en forma de proporción. Si la masa aquí tomamos como parte entera, lo más lógico sería que trabajar con una masa de 2 kilogramos, que al separarse forma de cada una de 1 kilogramo. Entonces, tenemos esta parte de aquí, la energía cinética, que vendría a estar dada por 2, que vendría a ser la masa dividido para 2, por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad al cuadrado, bueno, aquí simplificamos, esta velocidad al cuadrado vendría a estar dada por la posición, esta velocidad la podemos sacar directamente por los componentes. Sabemos que la velocidad en X siempre va a ser constante, que es de 25.98 al cuadrado, más la componente Y. Esta, como la sacamos, tenemos que evaluar en instante 2 cuánto va a ser la velocidad en Y. Bueno, la velocidad final en Y va a ser la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. La velocidad final
va a ser 9 por 15, que viene a ser la componente del 30 por seno del ángulo, que es 30, menos 9.8 la gravedad por el tiempo que va a ser 2 segundos. Esto nos da un valor de 4.6 metros por segundo. Y esto lo reemplazamos aquí directamente, dándonos una velocidad de 26.38 metros por segundo. Y esta componente la reemplazamos aquí. Entonces la velocidad cinética va a estar dada por el cuadrado de esta velocidad, 26.38. La velocidad cinética va a estar dada por 696.12 joules.